Hoy os voy a enseñar para la comunidad lo que es la última tecnología en batería de litio. Aquí tenemos una batería con unas dimensiones muy inferior a una batería tradicional de litio de 100 amperios. Esto es una batería del LiFePO4 de la marca Wattcycle. 100 amperios, baterías internas de clase A de muy alta calidad. Lo de clase A significa que no son baterías reutilizadas como hay otras empresas que usan baterías reutilizadas para bajar el precio. Estos son baterías de clase A, de alta tecnología. Un BMS de 100 amperios, con lo cual las características en un principio parecen como de una batería de 100 amperios tradicional, pero realmente tiene un tamaño mucho más pequeño que una batería normal. Y su capacidad, que luego la vamos a medir y vamos a verificar si efectivamente tiene sus 1280 vatios hora o los 100 amperios de capacidad. Como para el canal, yo siempre os voy a traer lo que es la última tecnología en batería, lo que es la evolución de las baterías de litio del LiFePO4. La batería del LiFePO4 es el futuro en cuanto a movilidad eléctrica. Incluso Tesla está poniendo modelos de batería basados en el LiFePO4. Pero como para el canal yo siempre os voy a traer lo más de lo más, ahora os voy a sorprender. Me pongo aquí. ¿Qué tenemos aquí? Otra batería todavía mucho más pequeña. Lo último de lo último. Esto es lo último en baterías de litio y esto es lo último de lo último. Una batería que nos está ofreciendo 100 amperios, también de la marca Wattcycle, pero en este caso es todavía más pequeño que una batería pequeña de LiFePO4. No olvidéis que en la descripción del vídeo tengo los enlaces para poder comprar estas baterías, así como un código de descuento para los seguidores. Ahora os voy a poner en comparación una batería de 100 amperios tradicional y vamos a verificar a simple vista que su tamaño es mucho más pequeño. Y aquí tenemos la comparación de lo que supone una batería mini, pero mini, y una batería mini. Las cuatro tienen 100 amperios. Estos son las baterías tradicionales de 100 amperios de capacidad. Las cuatro son de litio, pero cada una tiene un tamaño diferente. ¿Para qué podemos usar un tamaño tan pequeño? En sitios donde tenemos muy poco espacio y queremos tener la misma capacidad con la batería, vamos a llamarla así, tradicional de litio. Estamos hablando de litio, no estamos hablando de plomo. Vamos a verificar que efectivamente esto tiene cada uno 100 amperios como promete. Esto tiene 100 amperios de capacidad y un BMS de 100. Igualmente este tiene 100 amperios de capacidad y un BMS de 100. Lo vamos a pasar por nuestro sistema de verificación para comprobar de que sea cierto. A simple vista, el peso de esta batería es inferior. Luego la vamos a pesar independientemente y encima el tamaño es bastante inferior. Aquí lo estamos comparando con Reodo y aquí con Sanfou. Ahora, incluso aquí podemos ver la diferencia de tamaño de cada una de ellas. Estas dos baterías son iguales. Esta batería mini es mucho más estrecha. La altura de las cuatro son prácticamente igual. La mini ligeramente más baja. La batería mediana, digamos, que tiene la misma altura, pero también es mucho más pequeña. Y esta es infinitamente más pequeña e infinitamente más estrecha. Luego la vamos a medir. La batería de Wattcycle viene con sus correspondientes instrucciones. Viene con una tarjeta donde viene información tanto de montaje como de características internas. Sus tornillos de métrica 8, vienen sus tampones también de protección con colores para identificar el positivo y el negativo, con su arandela de presión Glover, y luego también trae unos tapones para en el momento de que lo estemos usando se le pone este tapón cuando el tornillo no está y protegemos para evitar un cortocircuito. Vamos a desmontar también la batería esta para ver sus internos, la sección de los cables, cómo está construida, qué calidad tiene. Vamos a hacer de todo, independientemente, como hemos comentado, vamos a ver la capacidad real que tiene y si es verdad que tiene esa capacidad que promete, tanto esta como esta. Continuamos con nuestros procesos tanto de carga como de verificación de su capacidad. Estamos ahora cargando la batería y no le estamos dando mucho voltaje de principio, de golpe. Entonces hemos empezado con 14, luego hemos puesto con 14-10 y ahora 14-20 voltios. Para que así vayamos a hacer la carga inicial para que se vayan equilibrando bien las celdas. Y estos son los amperios, y le hemos dado 20. Hemos puesto lo que pone en el manual. Si pone el manual 20, pues 20. Y ahora lo que vamos a dar un poquitín más de voltaje, porque ya estamos viendo que está llegando a 14,20. Y la batería queda totalmente máximo cargado, que es 14,6. Pero en realidad con 14,2, si lo dejáramos mucho tiempo, cargaría más del 99% de la capacidad. Pero como queremos probar cuánta capacidad real tiene la batería al 100%, lo vamos a subir hasta arribita.
hasta 14,6. Ahora 14,20, le vamos a subir a 14,30. Te vas a andar aquí con el rato ahí, 29 y 30, 14,30. Y aunque tenemos metido 20 amperios, en realidad aquí no se ve 20 porque en realidad la resistencia de la batería va aumentando cuando se va cargando. Y cada vez va bajando más. Y ahora vamos por 14. Aunque yo ponga 20, él va a 14. Al principio sí, al principio como estaba tan descargada, 20 amperios entraba. Y luego ya cuando te cargas, aquí no se verá décimas de amperios, en los azulitos, ahí. Y va bien, la batería de momento va bien. Y mira que chiquinina, Es que es pequeña. Si esta es ya chica, porque esta es más pequeña que las normales decían, esta todavía es mucho más chica. Pues sí. Más pequeña. Y luego están las otras que son más grandes, las que son así. Esto es lo bueno que tiene, es que lo podemos meter en cualquier sitio, en una autocaravana, una furgoneta, en cualquier hueco cabe una batería de este tipo. La verdad que es de súper de juguete. Yo cuando la he visto me he quedado... Eso cabe en cualquier sitio. En cualquier sitio. Este formato es mini también, porque las baterías normales llegan hasta aquí, hasta la parte esta negra, hasta aquí, más o menos. Y esta es todavía más chica. Voy a coger el metro. Lo que voy a medir la batería, porque... A ver, ¿cuál vamos a medir? Vamos a medir primero esta, que es un poco más grande. Esta es mini, esta forma. Esta mide 25, bueno, en realidad se mide aquí, que es la parte más ancha. Casi 26, más o menos 26. Le pones aquí, sí, 26. De medir la parte más ancha, 26. Y esta, la parte más ancha, es 22,5. Vamos, nada. No llega ni a 23, 22,5. Y luego por lo ancho hay que medirlo por aquí. 16,5. Me parece, 16,5. ¿Y esta? Y esta mide en la parte más ancha de arriba 14,5. ¿Y cuánto diferencia? 14 y muy poco. Es decir, esta mide 2 centímetros menos que esta de ancho. La voy a poner junta. Ahí se ve la diferencia. No está en línea, está perfecta, está en línea, ¿lo ves? En línea. Y aquí se ve que está totalmente en línea, es decir, que no es... Ah, y el ancho también es diferente, ¿no? Claro, mira. Es más estrecha. Buen cacho. Es que esto fíjate el pedazo de trozo que hay aquí. Casi 3, 2,8. 2,8. Más 2,7, 2,8, más estrecha esta. 2 centímetros y pico, casi 3. Pues sí. Y luego el alto, sí, el alto son todos iguales porque esto es lo que no cambia. A ver, la voy a poner detrás. Ahí sí que se ve la diferencia entre una y otra. A ver cuánto hay aquí. 3 centímetros y medio. El tamaño clásico es esta y esta son la misma caja. El fabricante de la caja es el mismo fabricante. Estas cajas son el mismo fabricante. Lo está mirando, es el mismo. Pasa que tienen una serigrafía en color distinto, pero es el mismo. El mismo modelo de caja. Eso es estandarizado. Esto no es normal. De todas las baterías de este tipo. Este es el formato normal. Porque es que la otra que hemos sacado también, de esta marca. Ahí sí que se ve la diferencia. Es misma. Y ahora mira, voy a medir la medida. 10,5, mira. 10,5 centímetros. Es una burrada. Y luego el ancho de esta igual que la otra. Es decir, el ancho hemos dicho que esta anda en torno a los 17. Y el ancho de esta es de... no llega a 14. Esta es 3 centímetros más estrecha que esta. Y casi 11 centímetros, 10 centímetros y medio de esto. En la cara. Luego la coges en peso y aquella se ve que está muy bien hecha. Porque, por ejemplo, esta pesa 10,25, exactamente 10 kilos 250 gramos. Esta pesa 10 kilos 500 gramos. Está en torno a lo que es un peso estándar. Esta pesa 9 kilos y medio. Esta pesa 9 kilos y medio. 9,5. Para que veas que esto está bien construido, que esta pesa 10. Esta pesa, que es más chica, pesa 10 kilos. Y es porque lleva por dentro una estructura metálica que sujeta a las celdas internas para que no se hinchen. Las celdas chicas, las celdas pequeñas, mucha más tendencia a inflarse. Pero eso no es malo, que se inflen un poquito. Eso no es nada malo. ¿Qué han hecho aquí? Tiene una estructura metálica por dentro, un armazón. Este armazón de ahí es más fuerte seguramente que el de esta porque se ve más pesada. Es que son medio kilo más. Y aquí tenemos la de Basen, de 230. Esto ya hablaremos más adelante. A ver cuánto pesa esta. Esta es la mediana. 9,499. He fallado en un gramo, ¿eh? Te he dicho 9 kilos y medio. Es 9,497 gramos.
¿Y a ver cuánto pesa? 9,497. El ruido que se oye de fondo es porque está cargando la otra. Esta es La de una redondo. reloj tradicional. Voy a poner cero eso. 10,28, yo puse, dije 10,25, pues sí, el peso es ¿Y a ver cuánto pesa la de Soundfall? 10,25. Esta es de Soundfall. 10 kilos y medio que dije yo antes, 10 kilos 600, en realidad casi. Es decir, que 10 kilos 600 pesa esa, es curioso, y esta pesa 10 kilos exactos. 10 kilos exactos pesa. La batería la hemos puesto para que suba a 14,30. Es decir, vamos subiendo poco a poco, vamos subiendo. Por una batería, al principio, cuando viene una batería nueva, flamante, a mí me gusta cargarla despacito. Porque luego ya eso lo que hace es que se equilibran bien las celdas y a partir de ahí ya puede trabajar normal. Es decir, ya puede trabajar normal. Es que si no, la cargas de una manera muy brusca, la pones a 14,5, a 14,6 y luego ese desequilibrio lo tienes durante muchos meses de tiempo, incluso el año o más. Entonces lo ideal siempre al principio es cargarla poquito a poquito. Y cuando la cargas así de esa manera, llega un momento que cuando está cargada quedan todas equilibradas, todas las celdas. Y aprovechas la capacidad al máximo de la batería. Y luego ya cuando la vuelvas a cargar, no importa que le des carga rápida, que se van a estar equilibradas las celdas. Como la batería ya está muy cargada, aunque yo le ponga 20, no va a entrar aquí 20. Va bajando, bajando. La batería empieza a tener como más resistencia, para que le entre energía, para que le entre corriente, más resistencia. Todas las baterías funcionan así. En definitiva, lo que queremos ver es de que esta batería que marca que tiene 100 amperios es muy pequeña, que tiene 100 amperios de capacidad. Lo mismo con esta, que es un poquitín más grande. Vamos a ver si verdaderamente también coincide con que tiene 100 amperios de capacidad. Y la vamos a comparar también, en este caso, con la de R2 Soundfall, que esta sí que tenemos las gráficas. Y nos dieron... Esta dio 105, creo que yo. 104, 105 y esta también dio 104 o 105 por ahí. Sí. Dio 104, 105. Las celdas que lleva el aparato ese, las tengo también ahí. Luego intentaremos abrir esta, Sí, tiene unos taponcitos. Porque esta tiene unos taponcitos y es desmontable. Estos le han puesto unos tapones. Que luego debajo del tapón hay un tornillo. Lo vas a tener que meter un taladrillo hasta que se vea la cabeza del tornillo. Y luego ya se quita como un tornillo normal. Muy curioso. Está muy bien porque a mí me gusta que tengan esto, más que vayan soldadas con ultrasonido, como van pegadas muchas, que lo que hacen es que le hacen una soldadura por ultrasonido y queda el plástico pegado. Y para abrirlas las tienes que casi romper enteras con una radial. Un día realmente que el BMS tiene un problema, pues lo puedes cambiar. Vamos a coger la batería, esta. Queda que con cariño. Vamos a ver lo que hay aquí. El huevo de Pascua, que hay aquí. Ahora vamos a ver lo que tienen estas baterías por dentro todas, ¿eh? Estas que tengo yo aquí son de un formato de alta densidad. Estas celdas que veíamos. Esta. Y tiene un formato distinto al tradicional. Esta es que es más larga que las que se están poniendo normalmente. Ahora las que se suelen montar suelen ser así, los bordes los tienen aquí arriba. Pero esta no, esta es así. Pero aún y así ni todo. Con esta celda, la que lleva la batería pequeña de 100. Pero irían así. Esta pesa 7,8 kilos, entre las cuatro. Pero claro, le falta el BMS, le faltan las barras. Y todo eso lo que hace que luego va sumando peso. Si esto lo ponemos al lado de la batería chica, pues se vería así. Pero para que veas, esto es el formato. Y ahora yo me cojo el metro y son 18. ¿Qué pasa? Que aunque esta tenga 24, esta llevaría el BMS en este lado. Pero esta lo que lleva es estas celdas, pero lleva los bornes aquí arriba, así. Y su BMS. Es decir, que imaginaros lo pequeñito que es una celda de estas. Fíjate que chiquitino es. Pues estas son las celdas que llevan. Parece imposible, ¿eh? Más chico que esto no puede ser. Porque el tamaño de la batería no se puede hacer más. Eso va súper ajustado. Y parece de juguete. La verdad es que son muy chicas. Y las tenemos aquí. Esta es para hacer un montaje de que yo quiero hacer una batería de metraquilato. Para que quede como una exposición de cómo van los BMS. Entonces le voy a hacer una caja de metraquilato y se va a ver, y como es transparente, se va a ver cómo está instalado los cables por dentro. Una cosa curiosa. Ahí está.
Además que la caja viene bien. Y ahora lo que voy a mostrar son lo que es el tamaño estándar grande, el de la industria grande. Es decir, estos son tamaños estándar, todo igual que el de 100 es un tamaño, este es el tamaño estándar actual. Aquí ahora mismo tenemos 580 amperios hora entre las 8 baterías. Esto va en aquella caja porque es un hueco muy pequeño y va al milímetro. Entonces es personaliza por eso. Y se quiere aprovechar que entrara lo máximo que entrara. Que son 500, ¿cuánto? 580 amperios total. Bueno, eso ya lo contaremos también. Pero esto ya es otra cosa, aparte. Esto ya es otro rollo. Simplemente era pues, para ver cómo es el litio fosfato por dentro, la batería y tal. Para baterías grandes. De mucha energía. Esta batería, este es el tamaño estándar de las baterías grandes. Estas al principio tenían hace casi, no una década, pero hace 7, 8 años, tenían 260 amperios hora. Y luego subieron a 272, luego sacaron el formato de 280, el de 290, el de 310 y ahora está el de 330. Es decir, para que veamos la evolución, este mismo formato, ¿eh? Y con este mismo peso, 5,4 kilos, 5,3, 5,4 kilos. No han cambiado a lo largo de estos años, no ha cambiado las medidas, pero se ha cambiado la densidad energética que tiene dentro. Esta es la de 100 amperios, la medí yo en capacidad y mide 105. Y esta es la batería que estaba marcada en 272, esta tiene marcada, que hice la prueba yo, 287,6, llegaba a 288. Porque estas son baterías lo que le llaman que no vienen de reutilización, ni baterías de desecho. Son baterías que tienen su código QR correcto, que son baterías auténticas, de pata negra, como lo decimos nosotros por aquí. Y dieron más capacidad, claro está. Estas baterías también, el fabricante nos ha hecho hincapié de que son de clase A. Me lo han repetido en muchas ocasiones, que estas baterías son de clase A, no son baterías reutilizadas. Reutilizadas o remarcadas como que tiene un fallo en fabricación de calidad. Claro, porque antiguamente se daba, antiguamente, no hace mucho, de que se usaban muchísimas baterías reutilizadas o con alguna o tara. con una falla. Para que hagan una idea, en 2 baterías de estas, esta pesa 5,35 kilos, 2 serían 10,6 kilos. Lo que pasa es que eso sí, la densidad energética que se saca las baterías estas, energética digo por peso, por la caja, tal. Como al final BMS es casi el mismo, cambia muy poco, al final pues le sacamos más rendimiento por peso, pero simplemente por eso, no que sea esta celda mejor que esa, simplemente que estas son más pequeñas, ya está. Se ha parado, ¿no? Sí, se ha parado, pero porque ya ha llegado, le voy a dar aquí, a lo que tenía, ¿no? Ya ha llegado a 0,1 y está en 14,30, pero lo que voy a hacer es... Pero claro, tenemos que decir de que estamos cargándola al 100%, estamos cargando la batería. Pero la batería ya venía cargada. Sí, la batería viene al 50% de carga, Un 50%. porque es el estándar en la industria para que una batería no pierda propiedades ni se degrade. Sí, sí. Entonces lo que se hace es que se carga al 50%. Y estamos cargándola al 100% para que luego vamos a hacer la descarga y ver la capacidad real que tiene. Exacto. Vamos a ver la capacidad real que tiene tanto esta batería, también vamos a ver la capacidad real de esta otra batería que es un poco más grande. Y como ya tenemos la comparación de la capacidad de estas baterías, vamos a ver si realmente cumple con lo especificado que viene ahí. Luego tenemos también aquí las de base de 230, que bueno, que ya os grabaremos otros vídeos más adelante. Eso sí. Sí, tenemos 3 baterías de estas. Aquí ahora mismo 2000 amperios horas casi 2000 amperios horas tenemos en conjunto. Hemos cargado la batería al 100% y ahora vamos a hacer una descarga con las mismas características de descarga que con todas las baterías anteriores. Así vamos a hacer una comparación de la capacidad real que tiene, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer es descargarlas con el mismo programa que se utiliza para hacer los test y con los mismos parámetros. Todas se hacen con el mismo programa. Y aunque no es un programa que carga una potencia no muy rápida, pero es suficiente para que sean todos iguales. El aparato que le vamos a dar utilizar es el EBC A20, que este es el que utilizamos para los test de las baterías, para las descargas de las baterías. Y tengo otro, pero este es el que utilizamos para todo, para si queremos que sean todos iguales. También en muchos sitios pues se utiliza este mismo software y entonces al final pues es una forma de compararse. Le vamos a dar al botón Start y empiezo a hacer la descarga. ¿Y cuánto va a tardar esto? No, va a tardar bastante, va a tardar unas 16 horas aproximadamente. Unas 16.
Bueno, pues ya está. Así que nada, mañana si va bien la cosa, a las 2:30 del mediodía, pues lo que vamos a tener el dato. Después de 16 horas os ya contamos en qué ha quedado la cosa, ¿no? Sí. Ya ha pasado un día, ahora vamos a ver la obtención de los datos, de cuánta capacidad real tiene esta batería. Vamos a ver también la gráfica, el comportamiento del voltaje que ha tenido. Aquí tenemos todavía la batería cargando. Esta es la otra batería que todavía tenemos pendiente de comprobar su capacidad. Aquí todavía tenemos el controlador conectado. Y aquí por otra parte tenemos ya el ordenador que nos ha dado como stop, como que ha finalizado la carga. Aquí tenemos un resultado. A ver si se aprecia ahí. 105,59 miliamperios. O sea, 105 amperios. Nos ha sorprendido, dado que al ser una batería tan pequeña parecía de que su capacidad no iba a ser exactamente la que nos dice el fabricante. No solo ha sido la que dice el fabricante, sino que lo ha superado. Hemos mantenido una descarga de 80 vatios continua para compararla con otras descargas que hemos hecho con otras baterías, para tener un resultado equivalente a otras descargas. Mira, aquí vemos, ahora mismo está en 11,5 voltios. 105,5. Aquí podemos observar la gráfica de voltaje que ha ido manteniendo durante la descarga, que es bastante lineal. Desde esta raya a esta raya tenemos aquí el paso del tiempo en el que hemos tenido una descarga durante 17 horas y 3 minutos. Y el voltaje actual, 11,05 voltios. Bueno, aquí viene el tiempo, 17 horas y 3 minutos, 0 vatios de descarga, pero bueno, lo más importante, como hemos dicho, 105,59. Desde el voltaje máximo en el que se ha empezado la descarga hasta donde ha empezado a bajar bruscamente, porque desde aquí a aquí hay un lapso muy pequeño de tiempo. Digamos, este tiempo no es algo que sea muy utilizable para no tener una bajada de tensión muy prolongada. Vemos que aquí tenemos aproximadamente, bueno, lo podemos ver, aproximadamente unos 3,15 voltios, un poco más de los 13,10, y desde donde ha empezado ya a realizar la descarga rápida o la caída de tensión rápida es aproximadamente aquí, 12,60, es decir, 12,60 a 13,15 se ha producido una pequeña caída de tensión con una descarga de 80 vatios y una descarga total de 105,59 amperios hora. O sea, como hemos podido ver, la capacidad de la batería es bastante sorprendente en relación a su tamaño. Esta batería, para algo que sería perfecta, sería para manejar una pequeña barca, una Zodiac pequeñita o una piragua. Pues ahora lo que vamos a hacer es explicar una batería cómo están construidas por dentro. Porque siempre vemos las baterías por fuera, pero al final no se ve cómo está el interior hecho de una batería de estas. Y para dar un poquito de tranquilidad a la gente que se monta una batería de estas de litio en una autocaravana, por ejemplo, pues nada, explica un poco cómo es esto. Que no es todo lo que dicen por ahí de que una batería de litio es peligrosa, etcétera. Ahora voy a explicar un poquillo de cómo va esto. Vale, me pongo detrás de la cámara y ahora arrimo yo aquí en la cámara. Lo primero, nada, esto es la caja, una caja normal, que tenemos aquí los 6 tornillos que mantiene todo esto de una forma estanca, de tal manera de que si cayese agua encima de la batería, que no entrara dentro de la batería. Tiene aquí como una junta, evita de que entre agua dentro. Y ahora vamos a quitar esto y aquí sale la batería. La batería es muy sencilla. ¿Cómo funcionan las baterías de litio fosfato? Son 4 celdas. Tenemos 1, 2, 3 y 4 celdas. Esto es como las pilas de un mando a distancia. Lo que pasa es que enormes, son bastante grandes. Cada batería de estas tiene 3,2 voltios. Cada celda de estas tiene 3,2 voltios. Cogemos las 4 celdas, las ponemos en serie y van sumando el voltaje hasta que suma 12,8 voltios. Es decir, esto tiene 3,2 voltios cada celda. Y luego, esta celda tiene una electrónica que hace de que sea segura. Y la electrónica que la hace segura está aquí. Lo voy a mostrar aquí un poquito. Aquí están las 4 celdas. Aquí está. Esto es un BMS. Un BMS es un sistema de gestión de la batería, que gestiona la batería. ¿Y qué hace un BMS? El BMS evita que la batería se sobrecargue, evita que se sobredescargue, evita de que nosotros le metamos mucha más chicha de la que tenemos que meterle. Sí, tal cual. También si hace un cortocircuito, pues también te bloquea la batería para que no pase nada. Es decir, todo el BMS evita muchas cosas. Sobre todo, es lo único que hace, que esa la batería segura.
Y nada, es muy sencillo. Tenemos el cable rojo, que es el positivo, y el cable negro, que es el negativo. Y un BMS tiene una entrada negativo y una salida del negativo. Es lo que tiene, lo que tiene el BMS de las baterías. Y luego, aquí veremos que tenemos unos cablecitos aquí pequeñitos. Bueno, pues estos cablecitos que hay aquí chiquititos, que vienen todos aquí, que vienen así, y van a cada una de las celdas. Lo que hace cada cable es medir la tensión que tenemos en cada celda. Entonces el BMS va controlando que cada celda tenga su mismo voltaje y que cada celda no se sobrepase del voltaje ni se quede por debajo de cierto voltaje. Es decir, gestiona la batería. Entonces el BMS va con estos sensores, esto es como si fuesen sensores, no son sensores, bueno, lo único que está midiendo es la tensión que tenemos en cada celda. Va haciendo toda esa función. Y esta batería tiene una cosa que no tiene todos los BMS, aunque se está introduciendo cada vez más, y es un sensor de temperatura. Y el sensor de temperatura es este que te dice aquí que es un sensor de 10 ohmios. Pues este sensor lo que controla es que si la batería se pasa de cierta temperatura, pues la batería ni carga ni descarga por encima de cierta temperatura. Y luego también tiene un control de si la temperatura está por debajo de cierta temperatura, por ejemplo 0 grados o por debajo de 0 grados, evita que la batería se cargue. Es decir, esta batería tiene esa particularidad con el BMS, de que si estamos abajo 0, él tiene como un interruptor, abre así el circuito y no deja que se cargue la batería. Es muy sencillo, no tiene mucha más historia. Podríamos explicar más profundamente cómo el BMS está construido, tal, pero es que no es el caso. Yo lo único que quiero dar la tranquilidad a la gente con una batería de estas es que estas baterías son seguras. Y sobre todo estas que son de litio fosfato, que no confunda lo que confunde mucha gente, que es una batería de ion litio, que tiene ion litio, tiene cobalto, no es litio fosfato. Y esas baterías, las baterías que son de litio fosfato, aunque las pinche y le hagas muchas perrerías, estas no van a explotar como un explosivo. Efectivamente. Esto es lo único que le puede pasar, es lo más parecido que te puede pasar a una batería de plomo. Que si el BMS dejara de funcionar, que no es el caso, esto es, si el BMS deja de funcionar, la batería ni se carga, ni se descarga, ni nada. Es decir, la batería deja de funcionar. Pero si no tuviésemos el BMS, pues aquí hay unas válvulas de seguridad que evitan de que pase de cierta presión la celda. Y es como una batería de toda la vida, como una batería de plomo que tiene sus válvulas, que sale el gas del interior, pues más o menos. Es decir, que no tiene nada más. No tiene muchas historias. Estas baterías son de clase A y que son baterías que no son reutilizadas como antiguamente se usaban, baterías reutilizadas porque... O que tuvieron fallo. Claro, estas son baterías de muy alta calidad. Y aquí tenemos la otra batería que la estamos cargando, aquella es la mini y esta es, digamos, de tamaño medio, que sigue siendo más pequeña que la de 200 tradicionales. Y tenemos un proceso de aquí de descarga para ver la capacidad. En un principio ahora mismo nos está dando 104,8. 104,8, pero todavía no ha terminado el proceso de descarga. Lo que pasa con esta batería es que bate el récord que tenemos con una batería de 100. Porque el récord lo tenemos ahora en 105,5, que lo tiene la batería, que parezca mentira, la mini. La mini ha conseguido 105,5 amperios hora de capacidad. Estamos aquí todos emocionados con el tema de enseñar la batería esta mini, pero no estamos dando cuenta que estamos batiendo el récord seguramente de descarga de una batería de 100. Bueno, el récord lo tenemos en 105,59 amperios hora para una batería de 100. Son baterías de clase A, baterías de celdas de clase A. Y ese es el récord que tenemos. Y esta va ahora por 105,37. Con 37. Y esta es una versión entre medias entre la mini y una de 200. Y una normal de 100. Y ahora mismo lo que estamos viendo aquí que está superando los 105,4. El voltaje de corte de estas baterías, el voltaje de corte son 10 voltios. Ahora tenemos 10,97, es decir que todavía le queda casi un voltio para bajar. Pero aquí estamos en la caída. Ahí, estamos en la caída fuerte. Y ahora mismo estábamos en 105,49. Con 44. Así. La descarga es idéntica. En todos los sitios lo estamos descargando igual. Es decir, el mismo hotel, el mismo equipo, todo es igual. Es decir, que no hay diferencia entre una y otra. Es que hemos hecho ya tantísimas pruebas de baterías de 100 que tenemos guardadas las gráficas de todas las baterías. Y siempre nos ha surgido la curiosidad hasta dónde podría llegar una batería de 100 buena. Una buena batería. Y esta, en realidad, estamos llegando ya a 105,5. Es decir, y la verdad que tiene un voltaje bastante bueno. Sí. Porque 10,90 se podría decir que no estamos ya en 10,60, 10,30. No, estamos en 10,90. Y ahora mismo tenemos 52. 52, 53. A los 59 ya hace el récord. Ya bate el récord, que se supera los 105,59. 54. Lo vamos a arrimar para que lo veáis. Sí, es increíble, la verdad. Una buena batería.
57, 56, perdón, 57, 58 y ya, si llega, ahí ya hemos igualado el récord. Ahí está. Y la verdad es que tiene un voltaje. Y todavía tiene un voltaje en bastante condiciones. 10,85. Es decir, que la verdad es que no sabemos si cortar el vídeo aquí un poquito y esperar a ver hasta dónde llega. Pues increíble. Pero la batería sigue funcionando. Ya tenemos 10,29 voltios. 10,29, ya no estamos acercando, está cayendo mucho más rápidamente. Esto como va pasando las cifras, 10,26. Es decir, va la gráfica cayendo. Y a que no sabéis hasta por dónde vamos. Pues vamos a echar un poquito una apuesta. ¿Hasta dónde creéis que va a llegar? Venga, vamos a hacer un poquito de apuesta. Era 105,59, era el récord. Bueno, venga, cuando vayamos el voltaje vaya bajando cuando queremos llegar, voy a mostrar lo que hay. Ahí está. 106,50 y todavía sigue descargando. A un foco porque ya va a cortar pronto la batería. Aquí está a punto. Le falta nada. 2 decimillas para cortar. 106,53. Es el récord. Es el récord. Bueno, es que esto es bueno. Me gusta a mí tener un ranking de baterías de 100 por curiosidad. Pues esto está chulo. Por tener un pequeño ranking. 106,57, 58. Ay, a 107 no llega, pero no sabemos si va a llegar, no creo que llegue. Pero vaya, que ya hemos pasado de un amperio del récord, ahí ya va cayendo. Punto. A ver. Es que está la cosa ahí apura. Esta pantalla es que tiene mucho brillo y muchas veces no sabemos si con la cámara se está viendo bien, porque tiene bastante brillo. Bueno, ya va cayendo el voltaje. 10,08, 10,07, 0,6, 0,5. Madre mía, ya está a punto de cortar. Y más, que no vamos a apurar más, la batería está hecha en la prueba como en toda la batería, a 10 voltios corta. 106,68, con 70 no llega, ¿no? 106,70 ha llegado, a 106,7 y cortó. Ahí está. 106,7 es el récord. El nuevo récord de batería del canal. 106,7 voltios, es decir, perdón, 106,7 amperios hora, una batería de litio fosfato de 100 amperios. Bueno, ya hemos terminado, pero algo que os quiero recordar, que en la parte inferior de este vídeo tengo los enlaces para poder acceder a estas baterías, así como un código de descuento que os hace el fabricante para todos los seguidores. Y nada, aquí estaremos para todo tipo de novedades que pueda enseñaros tanto a los seguidores como a los no seguidores. Lo dicho, no olvidéis de suscribiros.